Mujeres R12 es un ministerio de mujeres basado en Romanos 12:2 que dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en mujeres nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestra misión: unir fuerzas para alcanzar a la mujer de hoy con el mensaje de salvación, procurando su restauración integral, que le permitirá conocer, aceptar y disfrutar el propósito de Dios para su vida. Nuestra visión: ser un ministerio establecido en toda América que toca y transforma la vida de la mujer y su entorno, proyectándose a las futuras generaciones como la mujer que Dios diseñó en su palabra. Mujeres R12 buscará entonces que cada mujer sea salva para anunciar, restaurada para brillar y capacitada para servir. Nuestro equipo: Marta Benincore de Falla, Marcela Bustos Ospina, Beatriz Arias, Elaine Valencia, Lina María Rodríguez y Claudia Silva. Recuerda quién eres. Mujeres R12. Muy buenas noches y bueno, ya estamos terminando este mes de la mujer con Mujeres R12 y seguimos bajo este tema siendo renovadas. A este punto ya hemos visto 3 conferencias. La primera se tituló Siendo renovadas para anunciar. La segunda conferencia que vimos fue Renovadas para brillar. La tercera, Renovadas para servir. Y hoy tenemos una última conferencia, Siendo renovadas para confiar. Y tenemos una invitada muy, muy especial. Y bueno, se las quiero presentar. Nuestra invitada internacional. Se las quiero presentar. Aquí la tienen. Bueno, muy buenas noches, tardes, noches a todas. Es un placer estar aquí y bueno, muchas gracias, Madre, por la oportunidad de poder compartir este tiempo de enseñanza, este tiempo de aliento, y espero pues que sea una bendición también para todas las que nos estén viendo ahorita en vivo o en diferido luego. Sí, muy, muy bueno que hayas podido estar con nosotros, Mili. Somos 6 personas las que hacemos parte del Ministerio R12, de Mujeres R12, pero entonces durante este mes estuvimos 4 de nosotras presentando esta conferencia. Bueno, y hoy le corresponde a Lina María Rodríguez un tema que sin duda es muy actual para nosotros, es un tema que siempre va a estar sirviendo a nuestro corazón. Y bueno, vamos a empezar sin más ni más. El tema es renovadas para confiar. Bueno, este tema sale de mi corazón por la siguiente razón. Les voy a contar un poco de lo que ha pasado en este último tiempo y pues tiene una razón. En febrero, cuando empezó a hacer la parte de la tormenta de nieve, todo empezó ahí. Yo recibí un mensaje de texto diciendo: Lina, la compañía de energía nos estaba diciendo que debíamos cambiarnos, que porque los precios iban a subir. Yo tengo ahí todo un cuento de cómo funciona específicamente esa compañía. Entonces ese era un sábado y yo empecé a buscar, bueno, ¿qué solucionamos? Encontré a alguien, un nuevo proveedor, me dijeron: listo, Lina, el lunes te cambiamos. La energía para el lunes ya no se habían cobrado $400 por 2 días de energía. El lunes yo me levanto y yo empiezo a llamar
porque mi nuevo proveedor decía, no, nosotros te cambiamos el lunes, pero nada, no habían cambiado. Y yo veía que en mi aplicación me seguían cobrando y me seguían cobrando. Y yo empiezo a llamar y empiezo a llorar y es como una desesperación. Yo estaba sola en mi cuarto y yo estaba tratando de solucionar por todos lados, no me contestaba la energía, los nuevos de la energía, no me contestaban los antiguos, nadie me contestaba, yo era llamando, tratando de solucionar todo por mi cuenta y, y no pasó nada. Mi compañera de apartamento se levantó, ella me calmó un poco y empezó a tratar de llamar conmigo, luego vino Matthew y mis compañeros por mensajes y poco a poco me fui calmando, pero ese día yo pasé todas mis fuerzas tratando de solucionar por algún lado, llamando en chat con los de la compañía. Y yo me acuerdo que yo terminé el día y yo miré atrás y yo dije, yo desperdicié todo un día, porque no hice absolutamente nada para solucionarlo, ni tampoco hice nada fuera de ese intento sin éxito de solucionar algo. O sea, yo me acuerdo que ni cociné porque no quería cocinar, no quería gastar electricidad, mejor dicho, eso fue un día que yo dije, no, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo, yo en la noche dije, no, señor, perdóname, porque yo noté que fue en vano, o sea, que fue en vano todo lo que yo me preocupé, todo lo que lloré, porque no pasó nada. Al otro día ya vi que el nuevo proveedor pues había tomado la cuenta y yo dije, bueno, listo, ya pasó, se pagaron los 400, $500, está bien. Cuando el miércoles yo me levanto y, y yo veo, me da por entrar a la cuenta. Cuando yo veo y me habían cobrado otros $700 y en mi cuenta ya me habían quedado $85 de todo lo que yo había ahorrado. Yo me acuerdo que yo ese día, yo miré al cielo y yo dije, Señor, yo aprendí, está bien, no voy a llorar, no voy a patalear, no voy a tratar de solucionarlo, va a estar bien, tú vas a proveer. Y fue un día diferente, pues todavía fue una mañana que me moví, hice algunas llamadas, llamé al banco, pero no fue esa desesperación que sentí el lunes y el día pues pasó y listo, o sea, confiamos en el Señor y poco a poco la gente, o sea, Dios fue proveyendo para esa necesidad. Personas, no, Lina, aquí te mandamos $50. No, Lina, tal cosa, la iglesia, mi compañera, mi iglesia. Y se puede decir que salimos de esa dificultad. Pero no acaba ahí. Yo creo por ahí 2 semanas después, yo me empecé a sentir mal. Pero me empecé a sentir mal como las alergias, como una gripita. Cuando Matthew se empieza a sentir mal y yo, Y mi jefe me pidió pues que me hiciera el test del COVID, pues solamente para estar tranquilos de que no es. Y porque una de las personas que trabajaba en el mismo lugar le pasó lo mismo, se sentía así como si fuera una gripa cuando no, que salió positivo al COVID. Cuando nos hacemos el test y Matthew y yo salimos positivos, y él se sentía mal así antes que yo, o sea, se sintió más así con fiebre desde el principio, pero yo me sentía bien. Entonces yo le decía, no, Mati, hay que estar agradecidos con el Señor, vamos a pasarla, eso va a ser bien, el Señor va a proveer, el Señor nos va a guardar, hay que tener buena actitud. Y el seminario pues nos pedía cambiarnos como a mí, a salir de mi apartamento para no contagiar a mi compañera. Y a él también lo sacaron de su casa y lo pasaron como a otra casa bueno, el punto es que estábamos separados de todo el mundo para no contagiar a nadie. Pero pues yo estaba, no, pues chévere, nos vamos a tener tiempo de descansar. Cuando yo me empiezo a sentir mal, cuando me empieza a dar la fiebre y me empieza a costar la respiración, o sea, yo respiraba profundo y empezaba a toser y la fiebre no me dejaba hacer nada y empieza como ese miedo a entrar, como estoy aquí sola en esta casa, no estoy en mi país, yo no tengo
seguro médico, si a mí me llega a pasar algo aquí quedo, y si no puedo respirar a mí me van a tener que traer una ambulancia y con qué pago la ambulancia, yo no tengo, y empiezan los pensamientos a darle, a darle, a darle, a darle, y en una de esas noches pues yo ya los llamo pues a ustedes, a mis papás, y mi papá me dice, Lina, usted tiene que pasar este tiempo confiada en el Señor, pero con coraje, con valentía. Y a mí eso me quedó sonando, porque yo le decía al Señor, yo confío en ti. Y cuando yo no me sentía mal, pues era muy fácil decirle a Matthew que se estaba sintiendo mal. No, pues hay que confiar en el Señor. Pero cuando me tocó a mí, fue difícil, fue difícil salir de ese estado de la mente, del miedo, de qué podía pasar con una enfermedad, o sea, me llenó el miedo. Y yo me acuerdo que yo era llorando y yo, ok, Lina, respira, el Señor está al control, y yo era hablándole a mi cuerpo, vas a estar bien, el Señor te va a curar, y pues listo, salimos, salimos, la fiebre se acabó, y el viernes yo volví a clases, y el viernes en la noche yo llego a mi apartamento y me entra una ansiedad que yo no la entendía. Yo, o sea, yo empiezo como a respirar pesado, no, o sea, no así de que no puedo respirar por la enfermedad, pero sino como tener el pecho así pesado. Y yo empiezo, Como una sí, opresión. Ujú. sí, y yo empiezo y yo era mirando al techo con ganas de llorar y yo no entendía por qué. Yo, o sea, yo decía, ya estoy aquí, ya estoy en mi casa, y yo no me había dado cuenta de la ansiedad y el miedo que todo lo que había pasado, eso, pues eso lo había generado. Ya había pasado lo difícil, entonces como que mi cuerpo como que descansó, dejó soltar como así las fuerzas, pues, ah, pero era como volver a la realidad de, ok, estoy sola en mi apartamento, ¿qué vamos a hacer? O sea, y eso era una ansiedad que yo no entendía, y yo empecé a leer los salmos y a calmarme. Yo, Señor, por favor, dame paz, o sea, porque no entendía la ansiedad, no entendía por qué quería llorar, no entendía por qué no podía calmarme. Y empecé a leer los salmos, a orar y a pedirle paz y salud al Señor, y que me llenara con su paz. ¿Por qué cuento esto? Porque como seres humanos yo sé que vamos a pasar por tiempos difíciles, y lo que para mí puede ser difícil hoy, para otra persona tal vez no sea lo más difícil, y lo que para otras personas puede ser muy difícil, tal vez para mí yo ya lo haya pasado y haya salido bien. Pero hay algo en esos momentos difíciles que nosotros podemos depender, y es que Dios, nuestro Dios, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y Él tiene un plan aún en medio de esas tormentas, por más difíciles que sean, por más diferentes que sean de algo de lo que ya hayamos pasado. Yo creo que yo nunca había tenido estas dos cosas juntas, tenido que lidiar con cosas de dinero a la vez con cosas de salud que yo no podía controlar. Pero lo más chistoso es que ese sábado que a mí me llegó el texto, el mensaje de texto, ese sábado en la mañana yo empecé a escribir esta conferencia o este estudio. Y ese sábado en la mañana a mí me tocaba, pues yo tengo un calendario para leer, y me había tocado el texto que vamos a leer. Y yo me acuerdo ese sábado en la mañana, yo escribiendo, ¿a qué le tenemos miedo? Y empecé como con esa actitud de nosotros somos fuertes y porque estamos confiando en el Señor. Y es verdad, o sea, es verdad, nosotros debemos ser fuertes por nuestra confianza en el Señor. Pero ese sábado que yo escribí eso y que empecé a estudiarlo, fue el mismo sábado en donde todo se desplomó. Y la Lina que escribió ¿a qué le tenemos miedo? Tenía respuestas a qué le tenía miedo y tenía que decir mucho acerca de ese miedo.
Entonces, el texto es Marcos 4, del 35 al 41. Y lo voy a leer para que vayamos entrando un poquito más en materia. Dice así: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, Jesús, le dicen los discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios con nuestras palabras o con nuestras acciones, Señor, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Yo creo que más de una vez, pero este pasaje nos recuerda que es algo normal, que es algo humano, que nosotros en nuestro conocimiento limitado de lo que está pasando, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no, pero es que el Señor no quiere que suframos, porque nos están dejando sufrir, o sea, porque estás dejando que el bote se llene de agua. Pero yo no creo que Dios nos envíe el sufrimiento y se esté riendo arriba, jaja, está sufriendo, no. Yo sí creo que Dios utiliza esas situaciones difíciles para que nosotros nos acerquemos a Él y podamos aprender a poner nuestra fortaleza en Él. Porque si no fuera por esas situaciones difíciles, pues no tendríamos cómo aprender a poner nuestra confianza en Él. Pero antes de que sigamos, yo quiero que miremos unas cosas claves del texto. Lo primero que a mí me llamó la atención fue que Jesús fue el de la idea. Jesús fue el de la idea de, venga, vamos al otro lado. Y pues nosotros sabemos que Jesús es Dios. Dios es omnisciente. Entonces, él sabía que iba a pasar. O sea, la sorpresa de la tormenta no fue una sorpresa, sino que fue una idea de Jesús que les dijo, venga, vámonos, venga que no es para eso. Vámonos al otro lado. Pero Jesús sabía que venía una tormenta. Y Jesús sabía que los botes iban a llenar de agua. Y Jesús sabía el miedo que eso iba a causar en sus discípulos. Él sabía. Pero aún así se suben al barco, llegan la tormenta, el agua empieza a llenar los botes. Y los discípulos, cuando fueron a buscar a Jesús, él estaba dormido. O sea, si ustedes ponen en el lugar de los discípulos, el barco se estaba llenando de agua, las olas empiezan a azotar y cuando van a ver, pues Jesús está tomando la siesta. Entonces, como que, venga usted, o sea, la pregunta de ellos es más una queja, como que usted no le importa que nos estemos hundiendo, usted está aquí descansando. Pero es importante también saber que, aunque la pregunta de ellos es como una queja, ellos sabían que como ellos no podían hacer nada en la tormenta, tal vez Jesús sí podía hacer algo. O sea, tal vez si van a Él, tal vez si lo despiertan, Jesús podía hacer algo acerca de esa tormenta y de las olas y todo lo que estaba pasando. Cuando Jesús se levanta, lo primero que él hace es calmar la tormenta. Y yo creo que muchas veces pasamos muy derecho por ese pasaje. No hay nadie en este mundo
que le puedo decir a una tormenta que pare y la tormenta va a parar. O sea, si nos ponemos a pensar en eso, no hay nadie en este mundo que pueda hacer eso. Nadie tiene el poder de decirle a las olas, no, venga, cálmense, y ya, ¿no? O sea, solamente Dios, solamente nuestro creador pues, tiene control sobre su creación. Y parte de la pregunta de los discípulos al final nos da también a entender que ellos no entendían quién era Jesús, no entendía quién estaba en el bote con ellos. Pero aún así Jesús se paró, calmó todo para los discípulos, pero Jesús inmediatamente los cuestiona y cuestiona su miedo y conecta su miedo con falta de fe. Él les dice, ya les digo, Él les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos habían estado con Jesús por mucho tiempo, pues o sea, por mucho tiempo mientras lo tenían, pero lo habían visto hacer milagros, lo habían visto darle de comer, sanar enfermos, o sea, ya habían visto su poder, pero aún así no sabían completamente en su corazón quién estaba en el bote con ellos. Y Jesús conecta esas dos cosas, él conecta el miedo con la falta de fe. Los discípulos sabían que ellos tenían que buscar a Jesús, pero sus corazones lo buscaron ya cuando estaban ahogados en miedo. Y yo siento que eso es importante que lo reconozcamos y miremos, pues porque nosotros somos humanos y probablemente cuando estemos en una situación difícil, llenos de miedo, vamos a buscar a Jesús llenos de miedo y no llenos de confianza. Y yo creo que hay una diferencia allí. Pero bueno, Jesús los cuestiona y ellos al final, aún después de ver de que Jesús calmó el agua, ellos igual dicen, ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Entonces ahí pues nosotros vemos que ellos en sí no estaban muy seguros de quién estaba en el bote con ellos. Este texto a mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros estamos pequeños, pues en la iglesia es uno de los textos que más vemos, cuando Jesús calma el mar. Pero hay parte que pues me tocó diferente cuando lo leí y fue porque nosotros no estamos exentos del sufrimiento. Nosotros como cristianos, tal vez Dios nos diga, vengan para acá y nos está llevando hacia una tormenta. Y es algo que nos va a pasar, o sea, van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos de enfermedad, de dolor, de pérdidas, pero así como los discípulos tenían a Jesús físicamente con ellos en el bote en medio de una tormenta física, nosotros en medio de una tormenta espiritual, en medio de una tormenta de ansiedad, de miedos, de enfermedad, nosotros tenemos a Dios en el bote con nosotros. Y algo que va a poner la diferencia en cómo salimos, si salimos victoriosos o derrotados, va a ser nuestra fe en Dios. Entonces, con esto hay tres frases que yo escribí y luego aprendí. Y yo eso lo escribí literal el sábado antes de que todo pasara. Pero ahorita Dios fue como que, Lina, ¿sí? ¿Esto es lo que se está escribiendo? Bueno, a ver, la veo. Y estas son las tres cosas que pues Dios me enseñó y que espero que sea una bendición para ustedes. Y las voy a leer las tres, pero luego en cada una pues hay unos textos bíblicos que tenemos para compartir. La primera es, ten paz para vivir en la tormenta. La segunda es, confía en el poder de nuestro Dios. Y la tercera es, descansa sabiendo que Dios bendice a sus hijos y obra en nuestros corazones a través de la tormenta. Bueno, la primera, ten fe para vivir en la tormenta. Algo que mi papá me mencionó mucho en este tiempo fue controlar los pensamientos. Y controlar los pensamientos nos ayuda a descansar en la paz de Dios.
El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Yo no sé tu madre, pero yo creo que el dormir, el poder cerrar nuestros ojos y descansar es una confianza en el Señor. O sea, nosotros no estamos en control cuando estamos descansando, pero estamos confiados en que Dios está orando y que Dios está al control y que Dios nos va a proteger y por esa misma razón podemos cerrar nuestros ojos. Sí, yo quería decir algo allí, es que ese fue el primer versículo que Lina María se aprendió. Tenía 18 meses cuando empezó a decir, en paz me acotaré y a ti mismo o miré, porque todo tú, oh Jehová, me hace vivir copiado. Así Salmo decía 8, 4:8. 4:8. Sí, era la manera de ella aprender, pero ha sido una constante, ¿no? Este versículo, cada vez que ha sentido algún temor, era ir a la palabra del Señor y poner esto en práctica. Y cómo en realidad solamente podemos tener paz al acostarnos cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Porque dice, porque solo tú. Entonces es como depositar esa confianza en aquel que es capaz de poner una paz en medio de la tormenta, que es capaz de Sí. calmar la tormenta o darnos paz en medio de la tormenta, porque a veces no necesariamente la tormenta pasa, sino que en medio de la tormenta podemos experimentar esa paz del Señor. Y que eso fue parte, por ejemplo, cuando pasó lo de la energía del lunes al miércoles, eso fue, yo seguía en la tormenta, o sea, seguía en el problema y seguía en un problema más hondo porque ya no me quedaba plata, pero ese día es un momento de decisión en donde uno dice, no, yo voy a confiar en el Señor, no voy a dejar que esto me mueva y estoy bien. Pero yo me acuerdo que fue un momento de decisión, o sea, fue un momento de, o puedo pasar este día igual que pasé el lunes llorando y tratando de solucionar con mis propias fuerzas, o puedo decirle al Señor, Señor, yo confío en ti, ayúdame porque esto no es fácil, pero este es el momento de poner eso en confianza. Ajá. Y hubo, Quería decir dime. algo allí, Mili, en ten paz para vivir en la tormenta, que es la primera frase de aprendizaje en este siendo renovadas para confiar. Una primera frase de ser renovadas para confiar es ten paz para vivir en la tormenta. Se puede decir que no es algo mágico, no es algo que simplemente nos ponemos una manillita que nos va a proteger de todo el mal y esto pasa, sino que es un proceso de confianza en Dios que se va cultivando a través de nuestra relación con Él. Entonces lo que tú decías, bueno, yo empecé a escribir esto antes, no quiere decir que fuera mentira, no quiere decir que no lo creyeras, pero llega el momento de ponerlo por obra y llega el momento de enfrentarte a la tormenta y enfrentándote a la tormenta es donde tomas un aprendizaje. La primera línea, ten paz para vivir la tormenta. Y es muy bueno que podamos afianzar esa frase, porque vivir la tormenta, decirlo es muy fácil, decir ten paz para vivir en la tormenta es muy fácil, pero en realidad yo creo que tú dijiste algo muy clave en la observación del texto bíblico cuando decías, es como si los discípulos no entendieran a quién llevaban, cuando ellos dicen, uy, ¿quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Como que no entendía muy bien a quién llevaban en la barca y es esto, cuando entendemos quién va en la barca, solo cuando entendemos quién va en la barca tenemos paz, pero para llegar a ese entendimiento hay todo un proceso que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sí, la relación con Dios, yo siento o sea, es lo que marca la diferencia, porque yo sé que muchos escuchamos como
cristianos decir, no, yo rechazo eso en el nombre de Dios, o sea, y queremos decir que tenemos paz y no tenemos tormenta. Que si viene una enfermedad, no, recházala en el nombre de Dios. Yo creo que eso no nos ayuda para nada, porque uno, nosotros no tenemos el poder para rechazar una tormenta, o sea, la tormenta viene y la tormenta viene. Ah, pero sí tenemos el poder y la oportunidad para cuando no hay una tormenta empezar a construir esa relación con Dios, para que cuando llegue esa tormenta nosotros sepamos muy bien quién es nuestro Dios y por eso nosotros vamos a tener paz. Pero nosotros, yo creo que eso también es algo que es una imagen que siempre se me queda de lo que predica mi papá, y es que si usted piensa ir al gimnasio y va solamente un día y al otro día la competencia, usted probablemente no le va a ir bien. Y nuestra fe es como entrenar. Nosotros entrenamos cuando estamos bien y entrenamos diariamente porque hay una meta. Pero cuando llega la tormenta, cuando llega esa dificultad, es cuando ese proceso de entrenamiento se pone en prueba. Y ahí es donde uno ve si pasa la prueba o no. Pero es eso, o sea, es reconocer que van a haber tormentas, pero tener la confianza de que el Señor nos va a dar paz aún en medio de esas tormentas y que va a haber bendición, y que yo creo que eso lo vamos a ver ahorita. Pero el segundo versículo que quería compartir en este punto era Filipenses 4, del 6 al 9. Y precisamente en uno de esos días de ansiedad, otra vez mi padre me habló otra vez con este texto bíblico, y es algo que yo creo que mami y yo valoramos mucho en papi, y es que él no nos dice, Ailina, quítese de esos pensamientos y hágale, no, él siempre nos menciona a Dios y nos dice, pongan su mirada en esto, o sea, y el versículo dice así, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Yo me acuerdo que cuando mi papá me recordó de ese texto, es un texto que a mí me encanta y siempre me ha gustado, pero fue como un baldado de agua fría, porque precisamente cuando yo los llamé y les decía, yo siento una ansiedad y como si me estuviera asfixiando, pero no de verdad, pero sí como mi pecho está así, como yo no entiendo qué me está pasando. Y, y mi papá, Lina, vaya al Señor en oraciones. Y era como ese recordarme de que nuestra ansiedad es humana primero que todo, o sea, por algo está en la Biblia, no se angustien, no se inquieten, porque Dios sabe que nosotros tendemos a inquietarnos y a angustiarnos y a tener esa ansiedad, pero sino que en toda oración vayan en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y yo creo que ahí es donde uno empieza a cambiar el pensamiento, a decirle a Dios, Señor, esto es lo que estoy pasando, ayúdame, pero de una vez pensar en algo por lo que estoy agradecido al Señor, porque no todo es malo. Y en esos momentos de dificultad, reconocer que no todo es malo, yo creo que hace mucha diferencia en nuestra actitud. Y Él dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, nosotros no vamos a entender cómo en medio de una tormenta Jesús estaba tomando la siesta. Asimismo, la gente no va a entender cómo en medio de una situación difícil que estemos pasando, vamos a tener una paz que se va a evidenciar en nuestra actitud.
Y él dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y ahí es donde viene la segunda parte de esa frase, controlar nuestros pensamientos para que ese miedo no nos controle a nosotros, sino que lo que nos controle sea la paz de Dios. Que para mí eso fue muy, muy importante recordarlo en ese tiempo porque nuestro Dios no nos da un corazón para que tengamos miedo, ni nos da un corazón para que vivamos en ese qué va a pasar si pasa esto. Él no nos dio eso. Él nos da evidencia en su palabra para que nosotros confiemos en Él en medio de cualquier incertidumbre que tengamos. Bueno, vamos al segundo punto, ¿sí? El segundo punto, confía en el poder de nuestro Dios. Eso fue algo que a mí me costó mucho, ¿cómo se dice? Caer en cuenta que yo estaba confiando en mis propias fuerzas. Yo le decía a mi mamá que yo sentía que como yo me fui de la casa a los 17 años, me fui a otro país a estudiar, hay cosas que uno vive y hay cosas que uno se enfrenta que lo hacen crecer y te hacen como aprender a ser fuerte, hay un problema, ok, ¿cuál es la solución? Sigamos, y yo siento que antes de que me pasara todo esto, yo venía como en un ritmo, como, no, listo, hay que hacer esto, lo otro, estamos bien, hay que probar aquí, o sea, como que uno sabiendo que tiene control sobre las cosas, cuando pasan todas estas situaciones que pasaron relativamente juntas, yo me quebré. Yo me quebré y fue como el Señor diciéndome, Lina, tú no eres fuerte. Si tú eres fuerte porque yo soy fuerte y yo te estoy dando fuerzas. Pero era reconocer eso, o sea, era reconocer que el Señor me estaba quebrando, que el Señor estaba usando esos momentos difíciles para que yo me diera cuenta que yo me estaba enfocando en mis propias fuerzas. Entonces, yo creo que es algo que también tendemos mucho a hacer y es confiar en nuestras propias fuerzas. Ajá, yo quería decir algo allí, Mili, y es que a veces como cristianos eh, no nos permitimos el sentirnos débiles. No nos permitimos el sentirnos débiles porque se supone que a medida que uno va creciendo con el Señor, pues este tipo de cosas no debieran movernos el piso. Y cuando algo así nos mueve el piso, entonces a veces intentamos, ¿cómo se dice? Intentamos, o sea, como mostrarnos fuertes o tal vez esconder ese tipo de expresiones porque a lo mejor no son muy comprendidas. Pero qué bueno es, rescato dos puntos allí que quisiera enfatizar y uno es, qué bueno es comprender que nosotros somos débiles y que Pablo dice, entonces cuando soy débil, soy fuerte, pero soy fuerte porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es, no es una confianza en quién eres, ni siquiera en quién eres con Dios. O sea, ni siquiera en quién eres habiendo conocido al Señor, ni siquiera quién eres habiendo decidido entregar tu vida al servicio al Señor. Tampoco es una confianza en tu conocimiento. Tampoco es una confianza, bueno, y cuando una persona cimenta su fortaleza en la confianza en sí mismo, pues en algún momento se va a dar cuenta que no es así. Entonces me gusta mucho el punto de que la confianza es en la palabra del Señor, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace, pero en esa palabra que esté nuestra fortaleza. Sí, y esa confianza en el Señor nos trae una actitud de valentía y una actitud de confianza, que eso me acuerdo pues que era lo que me decía mi papá, Lina, usted está pasando por un momento difícil,
pero usted tiene que confiar en el Señor, pero también tener confianza y valentía y meterle ganas, pues. Ah, Esfuérzate y sé valiente, que te decía. esfuérzate y sé valiente. Y para mí eso, o sea, fue como, ok, ok, pero es que estoy en medio de una tormenta, ¿cómo voy a ser valiente? Y entonces era decir, ok, yo por qué voy a ser valiente? Porque Dios está conmigo, pero no enfocarme en el conmigo, sino porque yo sé quién es Dios. Y yo sé lo que dice su palabra, y yo sé que él dice que Él me va a cuidar, que Él va a estar siempre ahí. Y estos son uno de los textos pues, que me han gustado mucho. El Salmo 91, del 1 al 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Se acoge a la sombra del Todopoderoso, que por eso me gustó tanto enfatizar, hombre, él calmó el mar, Jesús calmó una tormenta. O sea, nuestro Dios es nuestro Dios, el creador, el que tiene el poder para sobrepasar absolutamente todo lo que pasa en este mundo. Y es en ese Dios en que nosotros ponemos nuestra confianza. El Salmo 121 siempre me ha encantado y pues yo escribí una canción acerca de este Salmo y por eso lo quiero leer todo. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yo creo que cuando nosotros leemos eso es un refresco, un aire fresco para nuestra alma, porque vemos que el Señor es nuestro guardador, que Él no se duerme, que Él va a proveer, que Él hizo, o sea, Él tiene el poder para cuidar de su creación. Y me encanta la última parte: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y ¿tienes algo para decir? No se duerme. No se duerme, sí, o sea, el Señor siempre está al control y siempre, aun cuando nosotros estamos dormidos, el Señor siempre está ahí. Y yo creo que eso es algo en lo que podemos descansar. Y de pronto haciendo como una analogía con el texto, Jesús estaba dormido, pero no estaba dormido. Su protección no se había acabado por el hecho de que él tuviera sus ojos cerrados o porque él estuviera en silencio, que viene siendo más o menos el paralelo. Sí, sí. Y el último texto que me gustaría hablar acerca de este punto número 2 es el Mateo 6 del 25 al 34, cuando Jesús les dice: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimentan. Es decir, o sea, los animales no tienen cómo planear, no tienen cómo planear por una catástrofe, pero el Señor se encarga de ellos y los alimenta. Y dicen: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y luego él dice: bueno, no se preocupen por qué vamos a comer, qué beberemos. Dice: los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Para mí esto, cada vez que yo lo leo, es una cachetada. Y yo creo que a mí me encanta que la Biblia sea de cachetadas así para todo el mundo, porque es algo que nos llama la atención, y nos llama la atención de decir: ustedes no son paganos, ustedes no tienen por qué preocuparse por estas cosas. O sea, ustedes saben que su Dios, así como cuida de su creación, los va a cuidar a ustedes también. Y a mí me encanta la parte donde dice
¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora? Y yo sé, yo lo viví, pasé todo un día tratando de solucionar algo y no hice absolutamente nada, pero solamente cuando pasamos por esos tiempos es que entendemos que literal no puedo añadir una sola hora más al día, no puedo a veces ni siquiera solucionar un problema que Dios con un solo pensamiento lo puede solucionar. Pero si no lo ha solucionado, tenemos que entender de que Él tiene un propósito en medio de esa tormenta. Y ese va a nuestro tercer punto. Dice, el tercer punto dice, descansa sabiendo que Dios bendice a sus hijos y obra en nuestros corazones a través de la tormenta. Ya dijimos que vamos a pasar tormentas, vamos a pasar aflicciones en este mundo. Pero cuando estemos en esas tormentas, no dejemos que esa ansiedad y el miedo nos impidan ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque Dios tiene un propósito para cada cosa que nos pasa. Y no es que Él nos mande, como les dije, ay, venga, yo le mando este problemita para ver cómo soluciona, ¿no? Sino que Dios sabe lo que nuestros corazones necesitan, Dios sabe lo que nuestro carácter necesita. Y eso es lo que nos recuerda en unos textos en Romanos y en Santiago. Aquí los perritos están felices jugando. Disculpan. Pero, por ejemplo, Romanos 8:28, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso implica que nosotros amamos a Dios. O sea, si nosotros estamos confiando en este texto, implica que nosotros vamos a reconocer y amar a Dios sobre todas las cosas en nuestro diario vivir, para que cuando en medio de la tormenta podamos decir confiados, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está difícil, pero el Señor me ama y el Señor está conmigo y el Señor tiene un propósito para este momento. Y yo creo que eso nos debe llamar la atención. O sea, es muy fácil decirlo, como decíamos, es muy fácil decirle a una persona, no, confía, esto es para bien, cuando uno está en la cama con fiebre ¿cierto? Cuando uno está en la cama con fiebre y sin poder respirar, ¿a quién se le ocurre decir fácilmente, no, sí, todo es para el bien? A nadie. O sea, no es algo normal en nosotros, no es algo normal en nuestra vida, en nuestro carácter, poder en medio de esa dificultad alabar al Señor y estar confiados y no dejar que el miedo lo ataque a uno. Pero solamente al conocer y amar a Dios cuando todo está bien, es que podemos decir, eso que está pasando es difícil, pero Dios está al control y Dios me va a bendecir con esto. Yo quería decir algo, y es que ese es un texto preferido de papi, y para mí ha sido todo un aprendizaje ver cómo él, cuando nos varábamos en el carro, cuando ocurría algo que como que bueno, ¿y aquí qué está pasando? Él iba siempre a ese texto, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, algún propósito tiene el Señor, y lo decía, para mí fue todo un aprendizaje esta parte también. Sí, el otro texto que me gustó mucho, que yo te lo leí en estos días, fue Romanos 5 del 3 al 5, que se parece mucho a Santiago, los dos son muy parecidos. Pero Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo creo que cuando dice nos gloriamos en las tribulaciones, es saber que porque en esa tribulación vamos a aprender algo, el Señor nos va a bendecir, y por eso es que podemos estar confiados en el Señor. Iba a decir que esta parte de gloriarnos en las tribulaciones, no se trata de que nosotros digamos, ay, qué bueno, vino una tribulación. No, pero se trata de poder comprender que allí viene algo bueno, el Señor va a permitir algo bueno en nuestra vida también,
para un bien, porque dice, vamos a tener una paciencia, una prueba, una esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces es como comprender que a través de las pruebas vamos a crecer. Y esto entonces es lo que dice allí, trae esperanza en medio del conflicto. No es una prueba sin propósito, como tú decías, no es que Dios esté desocupado y venga, ¿quién anda por ahí mal parqueado? Venga, yo le mando esta prueba para que sufra un ratico. No, No, a los que aman a Dios, todas estas cosas que estamos pasando, que aunque como tú decías, nadie dice estando acostado, sin poder respirar bien, con fiebre, ay, me gozo en la tribulación. No, o sea, es muy difícil, pero es por eso, es ese tipo de prueba que necesitamos para que nuestra relación con el Señor y el conocimiento en quién está nuestra vida crezca y podamos entonces ser renovados para confiar en el Señor. sí. Y el último, pues como te digo, madre, que se parece mucho a Romanos, es el Santiago 1 del 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y como decíamos antes, esto es un proceso, no es algo fácil para hacer, de que reconozcamos que estamos en un tiempo difícil y de una vez tengamos el switch, ok, listo, hay que estar gozosos. O sea, es un proceso para que nuestra fe se fortalezca de tal forma que podamos ver las tribulaciones como una bendición. Es un proceso y es un proceso que yo creo que cada quien el Señor le va a permitir hacer, pero es en las cosas más mínimas, es estar conscientes de que el Señor está trabajando en nuestra vida. Mi papá me decía, Lina, este es un momento importante, porque usted está pasando por algo en el que puede aprender de Dios. Usted está pasando por algo en el que puede poner su confianza en Dios. Y yo lo escuchaba y era como notar esa urgencia en su tono de voz de Lina, pilas que este es un momento de aprendizaje, no lo deje pasar. Y a mí me parecía rarísimo porque yo ahí llorando con una ansiedad y yo, pero es que yo no sé por qué me siento así. Y él, Lina, estos momentos de aprendizaje, no lo deje pasar. Y eso me cambió mucho de cómo yo estaba viendo el momento. O sea, me sentía mal todavía, sí, pero era decirle al Señor, ok, Señor, dame paz en este tiempo de dificultad. Yo confío en tu poder, yo confío en lo que tú puedes hacer en mi vida, yo confío que tú estás al control, que no vas a dejar que nada me pase que no esté en tu voluntad. Y yo también confío en que tú estás obrando en mi vida en este momento. Muéstrame qué debo aprender y muéstrame qué me estás enseñando, qué me estás mostrando en mi vida, qué debo cambiar, o sea, debe haber algo por lo que yo debo pasar, que tú crees que es necesario que yo aprenda, y si eso está ahorita, pues bendito sea tu nombre y aprendemos y salimos adelante, pero es hacer ese cambio de pensamiento, ese cambio de listo, es un momento difícil, pues no es fácil, estamos solos, estamos enfermos, no hay provisión, no hay esto, no hay lo otro, pero Dios es Dios, Dios está conmigo y eso es suficiente. Y yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia. Y Perdón, yo creo que allí hay unas cosas muy claves que no quería dejar pasar por alto. Y es cuando tú dices, Dios va a ser suficiente. Y Dios es suficiente, aunque la higuera no florezca. Dios es suficiente. Pero tenía, antes de que vayas a esta parte final, tenía una pregunta para hacerte. Esto es como, o sea, ¿qué podemos hacer para ser renovados o renovadas y renovados, porque seguramente también esto aplica para todas las personas, en para confiar en Dios? Entonces aquí hay como si fuera una batalla de la mente. En esta batalla de la mente está: tenga paz para vivir en la tormenta,
En lo segundo que pusiste allí es, espera que se me fue el Confía en el segundo. poder de Dios. Confía en el poder de nuestro Dios, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, y descansa sabiendo que Dios bendice a sus hijos y obra en nuestros corazones a través de la tormenta. Que si en este momento alguien que está escuchando está pasando por una tormenta, ¿qué consejos, o sea, qué acciones tomaste? ¿Qué acciones tomaste? Porque estos son aprendizajes grandes, digamos que esto es lo que queda después de todo este aprendizaje, pero ¿qué acciones? ¿Cuál fue tu parte en esto de vivir esta tormenta? ¿Qué acciones tomaste que te ayudaron? Bueno, la primera, yo tengo ¿eso? Es un diario de oración y o de pensamientos. Y una de las cosas pues que hice una de esas noches fue empezar a escribirle a Dios. Señor, yo no sé por qué me siento así, Señor. O sea, empezar a hablar con Dios. Y a mí me gusta mucho escribir mis oraciones porque siento que estoy más consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy pidiendo. Lo segundo fue empezar a leer salmos, empezar a leer versículos, o sea, tener a la mano versículos como estos: no te afanes, confía en el Señor. O sea, versículos que hablan a esos momentos de dificultad que van a ser necesarios para sacarnos de allí. Sí, que allí no vaya a leer y Judas fue y se ahorcó. Literal. Ve tú y haz lo mismo. Y Jesús lloró. No, pues si este está llorando, yo también voy a llorar. Sí, o sea, es tener en la mente y a la mano versículos que uno sabe que lo van a ayudar en esos momentos difíciles. Yo creo que también fue el reconocer, o sea, en ese momento reconocer de que yo estaba débil y que necesitaba de otras personas. Necesitaba de las personas de mi iglesia, necesitaba de mis papás, y no dejar que por pena, por miedo, por lo que sea, no dejar que esas cosas no me permitan buscar ayuda, porque nosotros somos seres sociales, el Señor nos hizo para estar en comunidad. Y yo me acuerdo ese lunes que yo lloré y que traté de solucionar. Yo me acuerdo cuando mi compañera de cuarto salió y empezó a luchar conmigo, yo ya no me sentía tan mal. Ok, hay una persona más en la batalla. Cuando llegó Matthew, ok, hay una persona más en la batalla. Y era como reconocer que yo necesito de otras personas, o sea, que en esos momentos de dificultad, quien te tiende la mano es una bendición de Dios. Las palabras de mi mamá, las palabras de mi papá, las palabras que yo había escrito antes. O sea, aún el mismo yo de hace unas semanas que estaba confiada en el Señor y estaba listo, ese mismo que yo escribí, eso mismo lo puedo traer y decir, ok, Lina, tú escribiste eso, vamos a ver si es verdad. Pero yo creo que esas cosas, o sea, yo no entendí, bueno, hasta ahorita, la bendición que es tener personas en la vida de uno que están listos para alentarlo, y que son personas que uno puede compartir esos miedos. Yo los llamé a ustedes y yo no sé qué me pasa, o sea, no sé qué me pasa, tengo una ansiedad y empecé a llorar. Yo me acuerdo, le compartí a Matthew también, yo no sé, y él oró por mí, pero es importante tener ese círculo de personas que te van a poner tu mirada en Dios, que te van a decir, no te preocupes, o sea, vamos a orar, pero esto es una batalla que vas a ganar con Dios. Y yo creo que eso fue muy importante. Sentir la cercanía entonces de personas, por ejemplo, la iglesia también que te apoyó diciendo, mira, nosotros estamos contigo, no estás sola, tienes nuestro apoyo, nuestra ayuda. Yo creo que todas esas cosas son muy, muy claves a la hora de pasar o atravesar una tormenta. Y también algo que dijiste allí, por aquí tenemos unos perros también ladrando, pero algo que dijiste allí es que cuando estás en medio de esto,
tener, reconocer que necesitamos de Dios y de otras personas. Muchas personas no tienen esa habilidad de reconocer que en este momento necesito apoyo, que en este momento necesito ayuda. Muchas personas no tienen ese momento en el cual hacer un alto y decir, venga, yo busco apoyo, venga, yo busco ayuda. Que para mí eso fue muy, como te digo, o sea, fue como si Dios me hubiera quitado un velo de Lina, usted estaba pensando que usted estaba fuerte y que usted podía sola, pero y era ver como que la única vez que me podía medio calmar era cuando tenía alguien al lado. Y para mí eso era, me parecía muy raro. Yo decía, Lina, yo he estado aquí sola por 5 años, yo estoy bien, yo debo estar bien, pero era ver, no, o sea, yo necesito de otras personas y necesito de ese calor humano que me va a recordar que Dios está conmigo y que me muestra el amor de Dios a través de acciones y que me enseña, o sea, me enseña a poder reconocer de que nosotros necesitamos de Dios y está bien que necesitemos de Dios porque somos su creación y siempre vamos a depender de Él. Y pues por lo último es una frase que me gustaría pues que nos quedáramos con esto, y es que no olvidemos que aún en medio de la tormenta, porque ya sabemos que van a venir, Jesús está en el barco con nosotros. Y es reconocer que vamos a pasar por tormentas, que van a ser difíciles, que vamos a sentir que nos estamos ahogando, pero cuando sentamos el agua en nuestros pies, es mirar al cielo y saber, Dios está conmigo, el Señor Todopoderoso está conmigo y Él me va a sacar de esa tormenta. Tal vez perdamos el barco, pero Él me va a sacar de esta tormenta. Y reconocer eso, tener paz, reconocer que es su poder, confiar en su poder y siempre mirar la bendición que Dios está obrando en nuestra vida a través de esa tormenta. Siempre poner nuestros ojos en lo que está haciendo el Señor y no tanto en lo que nosotros estamos luchando. Podemos decir entonces que para ser renovados, para confiar en el Señor, pues es necesario pasar por un tiempo de tormenta, por tormentas, para poder comprender. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero atrás decía, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Y a veces estar en la calma es muy bueno, y también es muy bueno aprender a vivir en la calma, aprender a buscar de Dios en la calma, pero también aprender a buscar a Dios en medio de la tormenta. Y cuando Pablo escribía muchos de estos pasajes, algunos de estos pasajes que hablaste de Filipenses, pues estaba preso. O sea, no era una situación libre de tormenta, estaba en medio de una tormenta, pero Jesús, él sabía que Jesús iba con él en el barco. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, espero que esto haya sido de bendición para las personas que lo estén viendo. Fue una bendición para mí. Me sacó literal de un momento de ansiedad y un momento de miedo y fue una tormenta, fue mi tormenta que pasé. Pero se aprendieron cosas importantes y se siguen aprendiendo. Y yo me quedo con eso, me quedo con el privilegio que es pasar una tormenta. Mi papá me decía, Lina, ¿usted sabe cuántas personas no darían algo para pasar por lo que usted está pasando? Y yo, ¿quién va a dar algo para pasar por lo que yo estoy pasando? Pero cuando entendemos la bendición que trae, cuando entendemos las experiencias, el aprendizaje que las tormentas traen y la oportunidad de reconocer a Dios y de conocerlo más en esos momentos de dificultad, pues uno entiende que sí, una tormenta es un privilegio. Ay, tenía una cosita ahí que se me fue, y es cuando tú dijiste que de las cosas que hiciste fue volver a leer lo que tú misma habías escrito. Y yo creo que esta no es la primera tormenta que vives, o sea, yo creo que has pasado por unas tormentas que te permitieron escribir lo que habías escrito ya.
en esa relación con Dios, pero resulta que ahora viene una tormenta y entonces, ¿qué hiciste? Volver a lo que ya habías escrito. Ese volver a lo que habías escrito era mucho de lo que hacía el pueblo de Israel cuando se enfrentaba a una dificultad. Ellos recordaban lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Entonces de pronto no tenían un diario allí para escribir, pero ellos sí recordaban lo que Dios había hecho con ellos en el pasado y eso les traía ánimo a esta nueva prueba, a esta nueva experiencia. Y creo que eso es, ¿no? Volver a traer también a nuestra mente cómo Dios nos ha ayudado en medio de otras tormentas o cómo Dios ha obrado en medio de otras tormentas y volver a traerlo ahora. Bueno, vamos terminando, entonces vas a tener una oración por las personas que están escuchándonos y que van a escuchar esta conferencia. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de aprendizaje. Gracias, Señor, porque entendemos que tú estás al control, que no importa qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan grande sea una enfermedad o una dificultad, tú estás al control, tú tienes el poder, Señor, para que nosotros podamos confiar en ti, para que tú puedas traer esa solución, esa victoria, esa batalla que nosotros no podemos ganar. Señor, te damos gracias por el cuerpo de la familia espiritual que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos encontrar un colchón, Señor, un colchón que nos recuerda de tu amor, Señor, nos recuerda de que tú estás con nosotros, de que tú eres un Dios que nos guarda, que nos cuida. Señor, te pedimos que nos ayudes a aprender a confiar en ti, a tener paz en medio de la tormenta cuando venga, a poder mirar lo que has hecho antes en nuestra vida y poder confiar en que vas a seguir obrando. Y Señor, ayúdanos a entender y a aprender de todas estas dificultades, Señor, que podamos ver la bendición que tú traes en nuestra vida y que cada una de esas experiencias por las que pasemos podamos mirar atrás y decir, el Señor, tú nos enseñaste esto, tú nos enseñaste a ser fuertes, tú nos enseñaste a ser valientes, tú nos enseñaste a confiar en tu palabra, nos enseñaste a que tú provees, a que tú sanas. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando de nuestras familias, que seas tú guardando de nuestra vida y que cada día podamos vivir confiados en ti con una actitud de guerreros valientes, pero no por nuestras propias fuerzas, Señor, sino porque eres tú peleando nuestras batallas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Mili, mil gracias por esta conferencia que nos has traído en esta noche. Y bueno, es un muy buen cierre de nuestra serie de conferencias de Mujeres R12 alusivos al mes de la mujer, con el cual buscamos que cada uno de nosotros pueda crecer. Cada una ha expuesto y ha compartido desde sus experiencias cómo el Señor obra en nuestra vida, como el Señor nos renueva. ¿Recuerdan la primera vez que hablamos de la palabra renovación? Es como el Señor cambia algo viejo por algo nuevo, pero de la misma especie. Entonces, cómo el Señor renueva nuestra fe en Él para que podamos confiar en Él, cómo el Señor renueva nuestras vidas para que podamos anunciar lo que Él ha hecho en nosotros, cómo el Señor renueva nuestro concepto de quiénes somos nosotros para el Señor, cuán preciados somos nosotros para el Señor, cómo el Señor renueva nuestras fuerzas para entregar todo y servirle a Él. Bueno, que el Señor los bendiga y bueno, seguimos viéndonos todos los martes, aunque estas conferencias han sido los lunes, pero recordemos que es nuestro tiempo de los martes con nuestros conversatorios y conferencias de Mujeres R12, pero también de R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Un abrazo para todos, bendiciones.